Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con este espacio nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Esto es un programa que comparte el espacio con todos los especialistas en el área de la salud. Contamos con el apoyo de varias universidades, la Universidad de Manizales, y queremos es tratar de resumir eso que yo he contado en mi libro de las 100 enfermedades más frecuentes, que es lo que más estamos viendo en la consulta. El revés del libro es cómo hacer de la cocina una farmacia, esa parte alimentaria que juega un papel tan importante, por lo menos en la práctica médica de los profesionales del Parque de la Salud, donde tenemos muy clara esa parte alimentaria. ¿Y qué tratamos de decirle a todos ustedes? ¿Qué es lo que estamos viendo más frecuentemente en la consulta médica? ¿Para qué? Primero, para que entiendan muchos signos y síntomas que ustedes pueden estar haciendo en sus casas y no les han dado la importancia. Segundo, la consulta médica. Tercero, los exámenes y estudios de laboratorio. Y con eso uno podrá hacer esa gran obra de arte que es el diagnóstico para un buen tratamiento. Por eso hoy vamos a desarrollar un tema que es una consulta muy frecuente y quiero que estén muy atentos, papel y lápiz en sus casas, y son los problemas de la tiroides. Entonces la gente viene y nos dice, doctor, yo tengo problema de tiroides, de esa que engorda. Y entonces la gente dice, ¿qué será lo que tengo? Entonces vamos a hablar de una patología o la más frecuente de la tiroides y es el hipotiroidismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro organismo? ¿Por qué tiene tantas manifestaciones clínicas? Porque muchos de esos síntomas son ahí un poco vagos, pero cuando empezamos a hacer una muy buena historia clínica podemos determinar el diagnóstico del hipotiroidismo. El doctor Freddy Rosero Semanate es uno de los médicos de nuestro Parque de la Salud y se ha dedicado a estudiar, a investigar muchos temas, dismetabolismo, hígado graso, homotoxicología, sueroterapia, la parte estética, la nutrición, pero vamos a hablar de ese tema tan importante porque todo lo que yo dije ahora tiene que ver con la tiroides. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de hablar del hipotiroidismo, ubiquémonos en esa parte anatómica. Vamos a hablar qué es la tiroides, para qué sirve, dónde está, qué función juega en nuestra salud y en nuestro organismo. Gracias, doctor Rojas. Gracias por la invitación. Bueno, la tiroides hace parte del sistema endocrinológico del cuerpo, el cual se encarga de regular la mayoría de las funciones, tanto metabólicas como hormonales, como inmunológicas, que acarrean para la salud de las personas. La tiroides está localizada aquí, en la parte del cuello. Voy a quitar el micrófono un poco para que lo vean. En la parte anterior del cuello, generalmente los hombres, donde uno siente esta protrusioncita que llamamos la famosa manzana de Adán, que es el cartílago cricoideo. Y en las mujeres también, en esa misma zona, le podemos encontrar, es una glandulita que tiene una forma de U y que es encargada principalmente de la producción de dos hormonas fundamentales, la llamada T4 o tiroxina y la llamada T3 o trillotironina. Esas son las hormonas tiroideas que son las encargadas básicas de regular el metabolismo mínimo o basal del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se encargan de definir cuánto de los alimentos que consumimos se va a convertir en energía para ser utilizada por cada célula de nuestro organismo y cuánta de esos alimentos no se va a convertir en energía, sino que se va a convertir en forma de grasa para ser almacenada y posteriormente utilizada como tal. Muchas personas empiezan a tener ciertas manifestaciones clínicas y uno podría sospechar como médico que es la tiroides. Pero contémosle a los televidentes, ¿desde dónde se controla esto? Porque la gente dice, tiroides es acá. Nosotros cuando hablamos de medicina integrativa, de medicina holística, es el análisis del paciente de una manera integral. Por eso tenemos odontólogo neurofocal, hacemos las ecografías, hay ginecólogo, hay patólogo, tenemos radiólogo, urólogo, bueno, tantas especialidades, gastroenterólogo y demás. Entonces esa tiroides juega unos papeles en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué es importante la tiroides en cada o en la función de cada uno de los órganos? Importante, en el sistema nervioso central
se encarga de la formación de las neuronas, de la mielinización, que es el recubrimiento que tienen los nervios como los cables, como tal, el caucho de los cables que ustedes recuerdan en casas. En el cerebro también existen esos cauchos que permiten que el cerebro pueda comunicarse con mayor velocidad y enviar información mucho más rápido. Cuando los niños, por ejemplo, nacen con hipotiroidismo y no se les trata adecuadamente, sufren de una patología que se llama cretinismo, que es un retraso mental severo que no tiene tratamiento y no tiene cura como tal. Tiene que ver con funciones como la memoria, la concentración, las analíticas, todo lo que son los procesos de cálculos matemáticos, todos los procesos también de control del estado de ánimo. Entonces las personas con hipotiroidismo, por ejemplo, pueden tener muchos cuadros de depresivos o de ansiedad. En la parte de cardíaca tiene que ver con la contracción del corazón, con la velocidad con la que se contrae, con la fuerza que se contrae el corazón y con la resistencia que colocan las arterias para que la sangre circule como tal. Entonces modula también lo que es la presión arterial y modula también el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que eyecta el corazón como tal. En la parte urinaria regula el funcionamiento renal, es decir, regula qué tanta orina tenemos que producir, por eso el paciente hipotiroideo muchas veces presenta inclusive hinchazón, o sea, se le edematizan o se le inflaman las piernas cuando la tiroides no trabaja de una manera adecuada. A nivel digestivo es increíble, pero también es encargada de regular las contracciones del colon para que el intestino funcione de una manera regular, por eso el paciente hipotiroideo también se estreñe, es uno de los síntomas más importantes del hipotiroidismo. En el estómago también estimula la contracción gástrica para que el estómago se libere más rápido los alimentos y haya un tránsito intestinal mejor. Entonces los pacientes hipotiroideos generalmente sufren de reflujo, de acidez, de intolerancia a algunos alimentos como tal. Y a nivel muscular es interesante porque tiene que ver con la contracción de nuestros músculos, nos permite tener un buen tono muscular y una adecuada fuerza muscular. El paciente hipotiroideo, por ejemplo, se queja mucho de calambres, de debilidad muscular, se lesiona fácilmente las articulaciones o los músculos debido pues a la falla de esta hormona como tal. A nivel inmunológico, regula el funcionamiento inmunológico, nos permite hacerle frente a todas las infecciones que son por virus, por bacterias y por hongos como tal para que el sistema inmune esté funcionando de una manera eficaz. Y en el tejido graso, que recuerden que les hemos enseñado muchas veces que la grasa es un tejido vivo que funciona metabólicamente, también regula qué tanta grasita esas celulitas que se llaman adipocitos van a guardar y qué tanta grasita se va a utilizar en forma de energía como tal. En resumidas cuentas, no existe una célula, doctor Rojas, en el organismo que no se afecte o no se module por las hormonas tiroideas. De hecho, todo el oxígeno que una persona respira día a día es modulado para que entre a nuestro organismo a través de esa hormonita que llamada hormona tiroidea. Podemos estar en un lugar como este con muchos árboles, con muchas plantas respirando aire puro, pero si nuestra tiroides funciona mal, ese oxígeno no es capaz de llegar a las células y generar su efecto como tal de funcionamiento metabólico. Ok, vamos a ir a un corte de comerciales porque vamos a empezar como a ir armando todo ese concepto de lo fisiológico. Estamos primero contándole la tiroides, qué funciones tiene nuestro cuerpo, para que después de conocer esa parte fisiológica, lo normal, vamos a ir al proceso de la enfermedad y por qué cada vez vemos más personas con este tipo de patologías. Después de este corte de comerciales. Cuando hablamos de determinados órganos, doctor Freddy Rosero, entonces pensamos inmediatamente en la ubicación del órgano. Páncreas, páncreas, tiroides, tiroides, próstata, próstata. Entonces estamos hablando de tiroides. ¿Es la tiroides acá? ¿O hay otros órganos que están controlando la tiroides? Como pasa en la parte ginecológica, que estudiamos tantos aspectos en la mujer. El sistema metabólico y endocrinológico viene regulado por diferentes órganos y diferentes tejidos. No solamente funciona la glándula tiroidea aislada de todos los demás órganos. Entonces tiene un regulador principal que está localizado en el cerebro, en la parte media del cerebro que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo se encarga de producir unas hormonitas para que la hipófisis, que es una glándula del sistema nervioso, sea quien le diga a la tiroides, oiga tiroides, produzcame mucha o produzcame poquita hormona para así yo regular el sistema hormonal del cuerpo y sistema metabólico. Y a su vez, el cerebro escucha a las demás células a través de unas hormonas, de las mismas hormonas tiroideas y de otras hormonas que se llaman citoquinas, y es el cuerpo el que le dice al cerebro qué tanta hormona requiere para funcionar de manera adecuada. Entonces existe un círculo que se llama feedback, ya sea positivo para estimular más la producción de hormonas o negativo para inhibirla o hacer que no se produzca más. Este sistema se llama eje neuroendocrino. La verdad es que no es un eje aislado porque ese mismo eje también funciona en la hipófisis,
para las glándulas, no solo para la tiroides, sino para las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, que funcionan para el sistema del estrés o el sistema de respuesta a estrés. En los ovarios, tan importante las mujeres para todo lo que es el sistema ovulatorio, la fertilidad, en los hombres a nivel testicular, y también hay una correlación muy importante con el hígado, porque la tiroides no trabaja solita, ella sola se encarga de producir la mayor cantidad de una hormona que es la prehormona, que es la T4, y esa hormona debe llegar al hígado, y el hígado, cuando está funcionando de una manera óptima y sano, va a permitir que se convierta en la hormona activa, que es la hormona T3. Es decir, sin los demás órganos, la glándula tiroidea sería solamente un adorno en el cuello que no serviría absolutamente para nada. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos en la medicina hoy en día, y es que queremos tratar a las enfermedades como si fueran exclusivamente dadas por el daño de un órgano, y tratamos ese órgano como tal, como por ejemplo en la tiroides damos levotiroxina, y nos olvidamos que sin el resto de órganos en equipo, si mi hígado está grasoso, si tengo un problema de daño en mi hígado, si mis ovarios están poliquísticos o no están funcionando de una manera adecuada, si trastornos testiculares o inmunológicos, esa pobre glándula tiroidea no va a ser capaz de resucitar o de funcionar de una manera adecuada solamente con una tableta que creemos que es mágica como tal. Entonces, así como usted nos contaba que desde la hipófisis estimulamos la tiroides para que vaya a la glándula suprarrenal y a los ovarios, ¿cierto? Y en el hombre igual, y en próstata. Entonces, con eso estamos diciendo que hay un sistema, un circuito hormonal y endocrino que permite, por ejemplo, que si algo pasa acá, la mujer tenga un problema ginecológico o el hombre un problema también de tipo sexual. Que si algo pasa acá, usted ahorita decía páncreas, hablaba del intestino. Ah, la persona puede empezar a tener problemas digestivos como el estreñimiento. Es decir, que casi que estamos diciendo que todo ese proceso hormonal, endocrino y metabólico tiene ese gran control, ese gran motor que es la tiroides. Es totalmente correcto. Nada sucede en el cuerpo sin la intervención del sistema tiroideo como tal. Por ejemplo, los pacientes obesos empiezan a aumentar de peso debido a que quien regula qué cantidad de energía se va a producir o se va a gastar es la hormona tiroidea. Es como el ejemplo de un carro. Si usted todos los días le echa 100.000 pesos de gasolina al carro y no se gasta esa gasolina, al otro día si quiera tanquearlo ya no va a haber dónde echarle más gasolina al carro. Le va a tocar llenarlo de cantinas, o sea, o de tarritos, o se empieza a rebosar, o usted tiene que empezar a llenar de tarritos las sillas de los pasajeros, hasta el mismo piloto, de gasolina. Eso pasa en nuestro cuerpo. Si no hay hormona tiroidea adecuada, el cuerpo no es capaz de utilizar la gasolina y se tiene que guardar de alguna manera. Nuestro cuerpo la guarda en forma de grasa, y esa es la principal razón por la cual los pacientes hipotiroideos, la mayoría de ellos tienden a aumentar de peso, así hagan dietas estrictas, así hagan ejercicio de una manera adecuada, o así se sometan a tratamientos médicos farmacológicos para adelgazar, siempre van a tener esa dificultad tan marcada para perder peso. ¿Y cómo es eso de hormona tiroidea y yodo? ¿Qué papel juega el yodo? ¿Es el yodo el que permite que funcione la tiroides o es que el yodo hace que la hormona tiroidea? Porque sabemos que somos oligoelementos. Y así como el páncreas necesita cromo y la próstata zinc y cada órgano tiene como sus carritos con esto, y la gente habla mucho del yodo, hasta nos dicen, no, yo no puedo comer tal alimento, es que porque eso tiene mucho yodo y que el rábano y que no sé qué. ¿Qué es eso de hormona tiroidea y de yodo? Excelente y maravillosa pregunta. Este año podría llamarse el año de la tiroides, sobre todo en Colombia, porque los últimos estudios científicos que nos han dilucidado cómo es el funcionamiento tiroideo en nuestro país nos permiten que cambiemos el tratamiento médico que a veces ha sido erróneo en nuestros pacientes. Entonces, a veces vemos que el paciente va donde el médico y un médico le dice, no, es que usted no puede comer yodo. Y van del otro y, no, usted tiene que comer yodo porque es que la glándula tiroidea funciona con yodo. Y es esa divalencia, esa alteración en la información a veces o falta de actualización lo que hace que el pobre paciente no sepa a quién hacerle caso. Lo que es claro y lo que les puedo decir es que hasta 1980, sobre todo en Colombia, la principal causa de hipotiroidismo era la falta de yodo. No tenía yodo en la alimentación, y por eso las personas, como la tiroides funciona con base en este oligoelemento, pues generaban un daño y la tiroides se agrandaba y se formaba el famoso bocio que antes podíamos ver esas cotos en los cuellos de las personas. Después de ese tiempo se hizo lo que se llama la yodación de la sal, y se le agregó yodo a la sal de manera universal en el país para lograr controlar este problema de salud pública, y vaya que lo hicimos muy bien porque logramos resolverlo. Pero ahora estamos enfrentando en la otra cara de la moneda, y es que como las personas lamentablemente en el país y en el mundo consumimos una cantidad excesiva, ese es algo increíblemente alto de sal,
y eso genera que consumamos también una cantidad excesiva de sal y la glándula tiroides funciona de una manera muy equilibrada. Si hay poquito yodo se daña y si hay mucho también. Entonces, al consumir una cantidad tan alta de yodo, los pacientes hoy estamos sufriendo de la principal causa de tiroides, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es una reacción autoinmune, es decir, el propio cuerpo se encarga o ve a la tiroides como el enemigo, dispara anticuerpos que se llaman anticuerpos antitiroideos o anticuerpos antiperoxidasa contra la pobre glándula tiroides, destruyéndola como si se tratase de un virus o de un enemigo como tal. Y esto es debido principalmente al consumo excesivo de yodo que viene directamente del consumo excesivo de sal. La cantidad de sal que una persona debería comer al día sería aproximadamente 5 a 7 gramos como máximo de sal. Y en Colombia, en el último estudio que se realizó este mismo año por el doctor Uricochea, que es un endocrinólogo muy famoso en el país, demostró que los adultos consumimos más de 20 gramos de sal al día. Y los niños, por ejemplo, que uno cree que un niño uno no va a consumir sino 3 o 4 gramos, los niños en el país alrededor de los 10 años de edad consumen aproximadamente 14 a 15 gramos de sal. Y la principal fuente de sal ni siquiera es en la casa, sino los alimentos procesados, porque si uno ve un atún o ve una salsa de tomate o alimentos que uno sí que se imagina, por ejemplo, una gaseosa que le sabe uno dulce, vienen con sal agregada para darle ese sabor característico como tal. Entonces, es el yodo hoy en día el principal problema y por eso tenemos que reducir el consumo de yodo en la mejor manera posible. La principal estrategia terapéutica es reducir el consumo de sal. Y ahora, después de comerciales, les explicaremos algunos otros alimentos que también tenemos que regular y evitar para que no la glándula tiroidea no se desbalancee. Así es, estoy grabando este programa en el Parque de la Salud, en Dos Quebradas, y tras de cámaras están varios pacientes que están en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. También Luisa, que nos apoya en esta parte de entrevistas y demás. Y vamos a tratar de entrar en el tema de hipotiroidismo para que ustedes ya se centren y entiendan qué es la enfermedad, y ya, cuando tengamos inquietudes las vamos a ir resolviendo de tal manera que este programa sea ese acompañamiento en esa parte educativa hoy sobre el hipotiroidismo con el doctor Freddy Rosero Semanate. Ya regresamos. Continuando con este tema de tiroides, casi todos ustedes tienen la duda con el hipotiroidismo, porque se engordan, la gente dice, no, yo tengo la tiroides que engorda. ¿Cómo es ese tema del hipotiroidismo y por qué cada vez más frecuente estamos diagnosticando esto, doctor Freddy Rosero? Bueno, entonces la definición de hipotiroidismo, porque a veces la gente se confunde entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. El hipo hace referencia a disminución o baja producción y tiroidismo pues a tiroides. Entonces el hipotiroidismo es la baja producción o la disminución en la producción de la hormona tiroidea. Es una enfermedad en la cual las personas producen muy poca hormona y eso hace que el metabolismo basal de todas sus células se disminuya su velocidad y aparezcan un sinnúmero de patologías asociadas como tal. Como lo dijimos, los principales síntomas del hipotiroidismo son el estreñimiento, las alteraciones en la memoria, problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, aumento anormal de peso, trastornos menstruales, sobre todo aumento del sangrado menstrual e irregularidad menstrual. La infertilidad es uno de los problemas también del hipotiroidismo en sí. Las alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, bradicardia, o sea, corazón lento, disminución de la presión arterial, enlentecimiento como tal, frialdad de las extremidades, una dificultad muy grave para poder controlar la temperatura corporal. Entonces, un síntoma cardinal de las personas hipotiroideas son que en la noche no pueden abrigar o calentar sus pies, así su cuerpo esté tibio o caliente, sus pies y sus manos no logran aumentar la temperatura de manera adecuada. Alteraciones muy delicadas en el sensorio, en lo que es la conducta, depresiones, falta de ánimo, somnolencia constante y una fatigabilidad que puede ser leve o moderada o extrema. Y lo más triste de todo esto es que a veces antes creíamos que era una enfermedad inocente y que no tenía mayores implicaciones para las personas, pero hoy en día la ciencia nos ha demostrado que las personas hipotiroideas que no tienen un tratamiento adecuado pueden tener un mayor riesgo de mortalidad cardíaca, es decir, se mueren más de infartos, sufren de insuficiencia cardíaca, sufren de alteraciones neurológicas muy graves y de alteraciones a nivel de disfunción hormonal, sobre todo abortos repetitivos, alteraciones del colesterol y alteraciones a nivel del sistema inmune como tal. El tema de la sudoración, el tema del estreñimiento, ¿por qué son tan marcados esos síntomas en ese paciente? El paciente hipotiroideo se vuelve como lento en todo.
Claro, porque quien regula la velocidad de las células del cuerpo es la tiroides. Entre menos hormonas somos más lentos y entre más hormonas son mucho más rápidos. Por eso el paciente hipertiroideo, que es lo contrario, es un paciente que anda y está hiperactivo, está taquicárdico, uno lo nota con una sudoración constante, es una persona intranquila, irritable. En cambio, el hipotiroideo tiende a ser mucho más decaído, lento, somnoliento, tiene, como decimos, la frialdad, y la sudoración de este paciente también puede presentarse, pero es una sudoración fría como tal. A veces tienen como bajones de presión arterial que hacen de que suden y que al mismo tiempo tengan una frialdad. Eso pasa con las emociones. El paciente hipotiroideo es como deprimido. Es- Total. el- el- Porque muchas veces decimos, no, para psiquiatría, y resulta que no le hemos hecho un examen de tiroides y entonces el paciente se le baja como su parte del alma. Y eso es muy buena pregunta. Muchos pacientes que a veces terminan remitidos a un psiquiatra o a un psicólogo por depresión o porque se sienten muy mal constantemente o tristes, no se les ha hecho un estudio acerca de su tiroides, y lo que resulta es de que lo que está haciendo de que estén tristes o que estén modulados por lo bajo es una disfunción tiroidea. La tiroides también regula el funcionamiento neuronal. Las neuronas están mucho más activas y produciendo más neurotransmisores, como los neurotransmisores de la felicidad, que son la dopamina y la serotonina. Se disminuyen si el paciente es hipotiroideo y por eso tiende a estar modulado por lo bajo. Bueno, entonces vamos a mover cámaras. Ustedes nos perdonan, yo nunca edito estos programas, esto lo hacemos desde el corazón. Luisa Londoño, que ha sido una niña con ese sueño de presentar y que ha estado en la Fundación Malabareando, que la encontramos en un proceso bien lindo de trabajo con niñas de calle y demás, y nos apoya en este programa. Nos va también a colaborar con los pacientes que tenemos en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, con ciertas preguntas para el doctor Freddy Rosero. Luisa, ven para acá, entonces vamos a empezar con preguntas. Las preguntas que vamos a hacer ahora seguramente son las que ustedes tienen en sus casas. Entonces, yo sé que con las preguntas de ellas vamos a resolver muchas inquietudes que ustedes tienen hoy con el doctor Freddy Rosero. Bueno, muy buenos días. La señora Eugenia, que viene a hacerse la limpieza, está en el tratamiento de la limpieza de colon aquí en la clínica del Parque La Salud, tiene una pregunta para el doctor. Muy buenos días, me encuentro en el Parque La Salud del doctor Rojas, me estoy haciendo la limpieza de colon. Tengo la siguiente pregunta para el doctor Rosero. Él nos ha hablado del hipotiroidismo, pero quisiera saber a qué profesional o qué examen me debo hacer para poder yo saber si es esto en lo que estoy fallando. Quiero saber qué profesional me puede dar esa respuesta y qué exámenes me debo hacer. Y tú lo quieres hacer desde la parte preventiva, de todo lo que dijo el doctor Freddy, usted dice, he sentido algo, yo me quisiera hacer ese examen, o como vino a hacerse la limpieza de colon por prevención, también como muchas personas que están allá de cámaras, qué bueno hacerme exámenes preventivos, eso es lo que tú quieres. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Cualquier médico general con una buena capacitación y con estudios recientes, o sea, que esté actualizado, es capaz de hacer el diagnóstico y dar un tratamiento adecuado para los pacientes hipotiroideos. Ya para pacientes que son refractarios o que tienen casos mucho más graves, lo ideal es consultar con el médico internista o con el médico endocrinólogo, que son los médicos llamados a tratar este tipo de patologías cuando son mucho más severas. En cuanto al diagnóstico, ¿qué exámenes deben hacerse? Hay un paquete que manejamos en el Parque de la Salud, que es paquete, le llamamos paquete tiroideo, en el cual buscamos todas las áreas como tal en cuanto a laboratorios que pueden hacernos un diagnóstico muy evidente, porque no solo con un examen va a ser posible hacer el diagnóstico acertado. Entonces, el primer examen es la TSH, que ultrasensible, tercera generación, que es un examen de bajo costo y fácil y asequible. El segundo es la hormona T4 libre, que es ya la hormona que produce como tal la glándula tiroidea. La TSH es la que produce la hipófisis como tal. El tercer examen como tal es los anticuerpos anti-TPO, que es para evaluar si nuestro sistema inmune está atacando la tiroides. Recuerden que la principal causa del hipotiroidismo en Colombia es la tiroiditis de Hashimoto, y por lo tanto tenemos que descartar que se encuentre esos anticuerpos. Y el cuarto examen ya sería un examen que es de tipo ecográfico, en el cual aquí muchas veces en nuestras consultas de manera preventiva en pacientes que son asintomáticos, porque ese es otro aspecto muy
importante también es que muchas personas hoy en día en sus casas que están viendo este programa pueden tener un cuadro de hipotiroidismo de muchos años atrás y ni siquiera se han dado por enteradas, porque inicialmente estas enfermedades metabólicas lamentablemente no nos dan síntomas que nos avisen, y cuando ya nos dan síntomas probablemente ya sea un poco tarde para hacer el diagnóstico o el tratamiento adecuado. Entonces muchos pacientes que vienen por un chequeo general se les hace una ecografía de cuello y se encuentra la tiroides agrandada o con una queogenicidad alterada, y eso nos permite entonces ya en ese paciente buscar de una manera más profunda con los exámenes de sangre si es hipotiroideo o no como tal. Además, cuando nos salen en las ecografías algún tipo de lesión, la remitimos con el patólogo para hacer el estudio ya y tipificar esa bolita que es si es buena o mala y ya buscar no un problema de hipotiroideo, sino un paciente que esté haciendo un cáncer de tiroides. Entonces, mire que es un chequeo, un examen tiroideo muy amplio para poder precisamente con la inquietud de la paciente poder tener una orientación si están o no desarrollando una patología de tiroides. Ya regresamos después de este corte comerciales. Estamos con Lucila, que tiene una pregunta para el doctor Rosero. Muy buenos días, me encuentro acá en el Parque de la Salud del Dr. Rojas haciéndome la limpieza de colon y quiero hacerle una pregunta al doctor Rosero. A mí me dio hipotiroidismo y me hicieron una cirugía hace 2 años. Entonces, la pregunta es cómo va a funcionar mi cuerpo de ahora en adelante por la cirugía hipotiroidismo, y pues tenía unos nódulos, me dijeron que eran malignos. ¿A ti te quitaron toda la tiroides o un pedazo de la tiroides? Bueno, doctor Freddy, con esa pregunta que están haciendo Luisa y la paciente, mucha gente en sus casas están diciendo, bueno, afortunadamente le encontraron a tiempo esos nódulos y seguramente vieron que eran como ahí sospechosos y prefirieron quitarle la tiroides. Y tu pregunta es, ¿qué pasa entonces sin Lucila, sin tiroides? Tu cuerpo puede funcionar de una manera normal como cualquier otra persona siempre y cuando esté recibiendo las dosis adecuadas de la llamada levotiroxina o T4 hormona tiroidea sintética. Este tipo de pacientes a los cuales se les quita parte de la tiroides o toda la glándula tiroidea, si reciben el tratamiento idóneo, no van a tener mayores problemas en su vida como tal y van a disfrutar de una vida normal. Sin embargo, aquí en esta parte sí quiero ser muy claro y enfatizar de que el principal error en el hipotiroidismo es que los médicos y los pacientes creemos de que con esa tabletica se solucionó el problema como tal por completo y pare de contar. Y los estudios de este año nos mostraron que las personas que compararon personas que tomaban la hormona con personas que no la tomaban durante más de 10 años, y se demostró que a pesar de tomar la tabletica, si no se hacían cosas extra por el paciente tenía los mismos riesgos que si no se la tomara y presentaba exactamente los mismos síntomas de cansancio, fatiga, estreñimiento, etcétera como tal. ¿Y eso por qué sucede? Porque la glándula tiroidea requiere de otras sustancias aparte de la hormona, como por ejemplo el zinc, los betacarotenos que son derivados de la vitamina A, el selenio que es un oligoelemento indispensable en el funcionamiento tiroideo e inmunológico, las vitaminas B12, los grupos de las vitaminas B como tal, y un resto de sustancias que podremos hablar aquí todo el programa explicando cada una de ellas, que si el médico no tiene en cuenta en ese momento en cuanto a la prescripción de estas mismas, ya sea en medicina homeopática, biológica o en medicina ortomolecular, va a fracasar el tratamiento de estos pacientes y van a terminar sufriendo de todos los síntomas derivados del hipotiroidismo en sí. No existen pastas milagrosas, ¿no? A mí me preocupa cuando una persona está buscando pues la pasta milagrosa, y a veces aparecen productos pues para qué hospitales, todo lo curan. Y resulta que eso que está diciendo el doctor Freddy es tan importante. No es únicamente que se hagan el examen de TSH. Ah, no, la T4 libre, los antígenos anti-TPO, que se realicen las mediciones de vitamina D, de vitamina B y la D, sí, todas. Es decir, que es un estudio de cómo, no es que esto controla todo. Y con base a eso es que él define el tratamiento. Muchas personas empiezan con una dosis y usted la evalúa y dice, no, a usted le faltó, o se pasó, o está mejorando.
¿Cómo hacer para que las personas que estén allá en sus casas y dicen, no, yo hace 5 años estoy pues con la misma dosis y resulta que creemos que ya eso es para el resto de la vida y resulta que están equivocados? Mira que lo que dijiste ahorita es tan bonito. La glándula controla todo el cuerpo, pero también lo que le dije al comienzo del programa, todo el cuerpo también controla a la glándula. Entonces, dentro de las causas, uno no solamente tiene que pensar en la tabletica como tal para el tratamiento, sino que el estrés, que es un factor determinante y crítico en los pacientes con hipotiroidismo, el estrés destruye la glándula tiroides. El estrés oxidativo, que es el exceso de radicales libres, también las destruye como tal. La flora intestinal, cuando tu colon no anda bien, por eso aquí tenemos un grupo importante de pacientes regenerando su colon, porque si el colon no funciona bien, la glándula tiroides tampoco va a funcionar bien. El sistema inmunológico, endocrinológico depende exclusivamente y específicamente de una adecuada flora intestinal como tal. Y con respecto a la pregunta, respondiéndola más enfáticamente, el paciente con hipotiroidismo debe estar controlándose regularmente con su médico y haciendo chequeos regulares, al menos cada 3 a 6 meses de su TSH, y se requiere otros estudios más, profundizarlos mejor, porque la dosis va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo al estado. Por ejemplo, si una mujer está sin anticonceptivos y toma hormona tiroidea y después empieza a tomar anticonceptivos, la dosis hay que modificarla. Hay muchas cosas que van a hacer de que la tableta haya que modificar la dosis como tal. Y lo más importante en esta enfermedad es de que la mayoría de los pacientes, casi el 90%, se toman la pastilla mal y eso hace que no les sirva para nada. La pastilla tiene que tomarse en ayunas, no pueden tomar café sino hasta 4 horas después de haberse tomado la tableta, no pueden tomar batidos, fibra, avena, ninguna cosa que tenga fibra como las frutas o los jugos hasta 4 horas después, porque va a hacer que la tabletica se vaya hacia el sanitario y no haga el efecto metabólico como tal. No se pueden tomar omeprazol o estos medicamentos que son para la gastritis o el reflujo, sino hasta 1 hora después de haberse tomado la tableta en ayunas, y el paciente de una manera muy estricta tiene que tomarla siempre a la misma hora, no andarla cargando en el bolsillo de la chaqueta ni en el comedor, sino en un lugar oscuro, donde no haya humedad, donde no aumente mucho la temperatura como tal. A eso le hemos llamado las 10 reglas de oro del tratamiento de la levotiroxina, que en nuestra consulta se las damos impresas al paciente, porque la tableta puede ser muy buena, pero la forma en que la tomamos no es la ideal y se pierde como tal el efecto. No se puede partir y guardar la mitad para el otro día, se oxida. Por eso hay tantas presentaciones, ¿no? Claro. Es que a veces inclusive los mismos médicos desconocen, en un estudio que hizo en Colombia, por ejemplo, de que la mayoría de médicos formulan o la tableta de 50 o la tableta de 100, y seguramente si tú estás en tu casa y eres hipotiroideo, revisa si estás tomando una de 50 o de 100, y resulta que hay más de 14 formas diferentes de la tableta que vienen desde 25 hasta 200 microgramos, porque la dosis es como el zapato que tú usas hoy en día. Tú no te puedes poner un zapato de talla 40 si tu pie que calzas 35, y mucho menos un 32 si calzas 35. Es decir, la dosis tiene que ser exacta para cada paciente para que el resultado sea ideal, y la menor dosis posible, entre menos dosis y más exacta, va a ser mucho mejor para el paciente y los resultados van a ser ideales como tal, porque si nos pasamos en dosis, volvemos al paciente hipertiroideo, y si le damos la dosis que es inadecuada, muy bajita, es como si no estuviera tomando nada como tal. Entonces, el éxito terapéutico en este tipo de pacientes es hacer una dosificación exacta, como tu zapato como tal, y complementar esa hormona tiroidea con técnicas de meditación, con una colonterapia adecuada, con una mejoría de todo tu sistema digestivo, con unos suplementos específicos para la glándula tiroidea, como ya los mencionamos, que serían en este caso el selenio, el magnesio, el zinc, etcétera. Y es un árbol, es el sol, que es importante para la vitamina D, el ejercicio, porque si tu carro no lo aceleras y si no lo pones a voltear, pues tampoco va a gastar la gasolina por más hormona tiroidea que tengamos. Si nuestros músculos no se mueven, ella se va atrofiando. Los músculos, la tiroides y el hígado trabajan como un equipo de fútbol. Con uno de ellos que falle, el equipo pierde. Así es. Y qué bonito lo que dijo. La tiroides controla, pero aquí también controla la tiroides. Por eso nosotros decimos holístico, integrativo. Bueno, Luisa sigue con las preguntas, Luisa Londoño. Bueno, estamos con Isidora, paciente de la clínica, y ella tiene una pregunta para el doctor Rosero. Muy buenos días. Me encuentro aquí en el Parque de la Salud haciéndome una limpieza de colon. Quiero hacerle una pregunta al doctor Rosero. Doctor, lo que pasa es que yo tengo un problema. El problema mío es, no sé, tengo algo aquí que soy más ancha, ¿cierto? Pues eso me preocupa. Y tengo un problema de que diario es como si tuviera una cascarita ahí, acá. Ahí, sí.
¿Ya te hicieron la ecografía? Sí, doctor. Bueno, mientras va respondiendo, si me colaboran con la de Isidora, la ecografía, porque hay los pacientes que están en el programa de limpieza de colon con recambio intestinal, le hacemos una ecografía de cuello a genitales. Y ahorita decía el doctor Freddy, de todos los exámenes, ahí habló de la ecografía. Ah, yo siento aquí como una cascarita, como un fastidio. Ella dice que siente el cuello como más. Ojo con eso que ya está diciendo, porque muchas veces ustedes en sus casas se echan la crema y ahí se sienten la bolita. Y son ustedes los que hacen el diagnóstico, no nosotros. Y ahí es lo que pasa ahora con la paciente. Hubo que quitarle la tiroides y se le da el sustituto. En ese caso, doctor Freddy. Bueno, cuando ya uno siente alguna anomalía en el cuello, pues como el cuello es una estructura muy pequeña, muy cerrada y por el cual pasan arterias, nervios, están las vértebras, está la misma glándula tiroides, no solamente esos síntomas de incomodidad al tragar o la sensación de la masita allí van a ser derivados exclusivamente de la tiroides en sí. Por eso es importante no solamente pensar en un órgano cuando uno está sintiendo esos síntomas, sino pensar en que pueden ser una gran cantidad de patologías las que pueden dar ese síntoma que la paciente refiere, desde un sencillo reflujo como tal, alteraciones en las cuerdas bucales o otras patologías van a ser las que tenemos que descartar y no solamente pensar en tiroides, y por eso es importante entonces cuando la paciente refiere eso, inicialmente hacer una ecografía de cuello. Si la ecografía nos muestra alguna alteración tiroidea como un nódulo, un quiste, etcétera, pues recibirá el tratamiento, o si por el contrario, si está normal la ecografía, pasaremos a un segundo análisis que sería hacer una endoscopia para revisar la vía digestiva, y si esta es normal, pues pasaremos a una nasofibrolaringoscopia para evaluar la vía respiratoria como tal. Entonces miren que es una cantidad de temas que hay que entrar a estudiar. Luisa también se fue a leer sobre este tema y encuentra preguntas. Tenemos el papelito. O temas que tenemos, ya están resueltas. Algunos de ustedes tienen más inquietudes respecto al tema de tiroides. Miren, sí, bien pues, siga por acá. Te cuento, doctor, yo he perdido la voz y me quedo sin voz. Eso también me preocupaba, sí. Muchas veces, de un momento a otro, la voz se me va. Doctor Frey, ahora que ya hace esa pregunta y usted habla de más exámenes, ¿puede la tiroides en un momento ser, mejor dicho, puede ser un síntoma como el que ya dice, la pérdida de la voz? Casualmente ahora que tenemos la ecografía para que el doctor Frey va mirando en qué salió, ¿puede eso de la voz ser una manifestación clínica de que la tiroides le está haciendo a uno algo por allá o la tiroides nada tiene que ver con la voz? Claro que sí. Lamentablemente, cuando ya la tiroides ha sufrido o sufre de un cáncer como tal, ese tipo de cánceres suelen avanzar de forma local y afectar los nervios laringeos recurrentes, que son los que regulan pues como tal la voz, y en este caso ya serían casos pues mucho más complejos y graves. Entonces, por eso es importante hacer los estudios a tiempo para descartar que estas patologías estén empezando y no vayan a generar un daño permanente e irreversible. Bueno, vamos a ir a este corte comercial y si vamos a evaluar los paraclínicos de la paciente. Ya volvemos. Bueno, aquí tenemos el examen de la paciente que nos hacía la pregunta de que ella sentía unas incomodidades en su cuello, es doña Isidora. Le hicimos la ecografía de cuello como tal y en la ecografía, gracias a Dios, está normal, no tiene ninguna patología valorable, por lo menos a nivel ecográfico. Entonces, el paso siguiente a realizar, ya después de haberle analizado ecográficamente su tiroides, en la cual vemos que no tiene ninguna nodulación, no hay quistes, no hay masas, el tamaño es normal, es una glándula simétrica y la ecogenicidad, es decir, el color que uno ve en esta ecografía es normal, es decir, que por lo menos ecográficamente su tiroides está normal. Ojo, que esto no quiere decir que ya esté sana la tiroides tampoco. Esto lo que nos descarta es que haya masas, tumores o que la tiroides está agrandada, porque un paciente hipotiroideo puede tener una ecografía totalmente normal y estar funcionando ella a nivel malo, porque las hormonas no se alcanzan a ver pues con la ecografía como tal. Por lo tanto, un examen nunca reemplaza al otro, son complementarios. Necesita laboratorio y eso. Necesita el laboratorio. Y en el caso de ella, para poder buscar cuál es la causa de sus síntomas, tendríamos que hacer ya una endoscopia o una nasofibrolaringoscopia para evaluar bien las cuerdas bucales y descartar que tenga un quistecito en las cuerdas bucales o otra alteración como tal. Bueno, Luisa Londoño tiene otra pregunta. Doctor, viéndolo bien, pues así el tema de la alimentación siempre es muy importante, ¿cierto? ¿Puede una persona con hipotiroidismo comer lo que sea, alimentarse como sea? Esa es la pregunta del programa, yo creo.
Las personas hipotiroideas o con cualquier enfermedad metabólica tienen que alejarse por completo de lo que dijimos del yodo, de la sal. Entonces, disminuir la sal en primer lugar. En segundo lugar, el hermanito demoníaco de la sal, que es el azúcar. El azúcar también afecta a la glándula tiroidea. Y el azúcar, sobre todo sintético, el que encontramos en todas esas gaseositas, jugos de cajita, té de botella, todas esas bebidas que todos conocemos que son malas. En tercer lugar, los lácteos y los embutidos se han demostrado que pueden afectar la glándula tiroidea. Pero ojo, que a veces también las cosas que consideramos saludables, como por ejemplo la espinaca o el brócoli, que son crucíferas muy buenas, también tienen unas sustancias que se llaman goitrógenos y que si las consumimos en exceso pueden afectar la tiroides. Y como hoy en día está de moda los batidos verdes y todo el mundo toma batidos a lo loco y sin una buena indicación del médico, pueden afectar su glándula tiroidea. Claro está que en esto sí podemos hacer una trampita, es que si usted hierve o cocina unos cuantos minutos, la espinaca y el brócoli se van a alterar esas sustancias goitrógenas y la tiroides no se va a ver afectada. Con respecto al maní, hay que evitar el maní porque el maní es un goitrógeno muy fuerte para la tiroides. Recuerden que no es un fruto seco a diferencia de las almendras y las nueces, las cuales sí debemos consumir. Y hay alimentos un poco más profundos que casi la gente no consume. Por ejemplo, los rábanos, habría que evitarlos porque es un goitrógeno muy potente. También las peras y las fresas suelen afectar un poco el funcionamiento tiroideo y la mostaza o las semillas de mostaza pueden también alterarlo como tal. ¿Qué sí tenemos que comer? Las demás frutas y las demás verduras que están a nuestro alcance, toda la variedad de frutos secos, los frijoles, los garbanzos, la lenteja, los blanquillos, que son excelentes fuentes de proteínas como tal, el pescado por su contenido de vitamina D y de omega 3 y todos los que son los cereales integrales, como por ejemplo el arroz integral, etcétera. Hablábamos ahora que el carrito de la tiroides es el selenio. Pues el selenio lo puede uno conseguir en tabletas, pero hay alimentos muy ricos en selenio que ustedes pueden utilizar como esa pregunta tan importante que hacía ahorita Luisa Londoño, y es cómo nosotros podemos, cómo hacer de la cocina una farmacia. Lo que digo en Discovery, tu cocina, tu medicina. Y que eso que nos está explicando el doctor Freddy. Ahora, él está diciendo, no pueden volverlo a comer, no. Digo, lo pueden hervir un poquito o consumirlo en baja cantidad, porque es que el problema es que nos estamos excediendo, entonces el batido, pues con todo lo verde y demás. Entonces, nada es veneno, todo depende de la dosis. ¿Qué fuentes de selenio nos pueden ayudar en la tiroides? Los frutos secos son importantes fuentes de selenio, sobre todo las nueces y las almendras son importantes y tenemos que consumirlas ojalá una vez al día en forma de puñadito. Un puñadito está bien y sobre todo en horas de la mañana. Recordar que para este tipo de alimentos hay que esperar 4 horas después de la tableta de tiroides para poder consumirlos. El pescado también, los mariscos son una fuente importantísima de selenio que podemos consumir como tal. Y hay algunas verduras como por ejemplo las coles y la acelga que tienen una cantidad buena de selenio y de vitamina B9 que nos van a servir para nuestro funcionamiento tiroideo como tal. Yo creo que también el mensaje es muy importante, es que tanto los medicamentos como la alimentación tienen que ser personalizadas y cuando uno consulta con un médico, este tiene que tener también la capacidad de decirle al paciente qué alimentos debe excluir de la dieta y cuáles debe incorporar, qué batidos sí puede tomar y cuáles no, porque no todo es para todo el mundo. Ajá. Y también hablábamos que esos elementos nutricionales importantes en tiroides es la vitamina B. ¿De dónde la podríamos consumir? También la venden pues sintética y a muchos pacientes nos toca mandársela, pero quienes no tienen la posibilidad en la alimentación. Los cereales integrales, sobre todo la cebada, el centeno, el arroz integral, la avena, tienen unas buenas fuentes de vitaminas del grupo de vitaminas B. Y ya para las vitaminas la vitamina B12 sí es importante muchas veces hacer una suplementación, ya sea tomarla en gotas o inyectarla de manera regular en estos pacientes porque tienen la tendencia a perder de una manera muy intensa este tipo de vitaminas. Bueno, ahí se ha podido hacer un recorrido con el doctor Freddy Rosero Semanate sobre el problema de tiroides. Llegan los pájaros, qué belleza. Y entonces lo que queremos nosotros es que ustedes primero entiendan todos esos síntomas que nos dijo ahora, consulta, examen. Eso no es normal que se le caen las uñas, que el pelo, que se le parten las uñas, perdón, que el estreñimiento, que la alteración menstrual, que estoy deprimido, que no duermo, que son muchas cosas. Son muchas cositas, cualquier cambio. Es que nosotros, ¿por qué siempre de rutina incluimos los exámenes de tiroides? Porque es que es una enfermedad silenciosa. A veces nos tiene que esperar todo el listado de síntomas que dijo el doctor Freddy, puede ser 1 o 2. Entonces, de rutina, hágase en el examen, aunque sea inicialmente el TSH, la ecografía, maravilloso. Pero si lo hacen con T4 libre, mejor. Pero la finalidad hoy de este programa es que entiendan la importancia de la consulta médica. Doctor Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor, por la invitación. Invitamos también a los pacientes, si usted tiene diagnóstico de hipotiroidismo, reconsulte y busque un tratamiento ideal para usted, sobre todo si a pesar de tomar su tabletica mágica de la tiroides, aún se siente enfermo como tal. Ok, a todos ustedes no olviden, entonces en Facebook, YouTube, Instagram, doctor Rojas, ahí nos pueden dejar inquietudes, también pueden buscar al doctor Freddy Rosero Semanate en la red para que de esta manera podamos estar interactuando y resolver todas sus inquietudes. A Luisa Londoño que nos apoya en la presentación, mil gracias y a todos ustedes los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades.